Úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo estoy aquí. A ver, cántalo conmigo la primera parte. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, úsame, soy tu imagen, soy tu imagen. Úsame, te quiero servir. Úsame, soy un milagro. Úsame, hijo de David. Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vaya conmigo al libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 1. Quiero dejarte como una información clave acerca de lo que es la guerra territorial y lo que es la guerra de alto nivel. Isaías 64, 1. Dice el texto: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Isaías 64, 1. Ahora, el profeta Isaías nos está revelando de cómo en nuestra vida, de cómo en nuestra familia, de cómo en nuestras iglesias, pero sobre todo en nuestros territorios, necesitamos un rompimiento. De esa palabra rompieses viene la palabra rompimiento. Necesitamos un rompimiento. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo necesito un rompimiento en el territorio que Dios me ha colocado. ¿Cuántas y cuántos van a provocar un rompimiento? Dale ese aplauso al Señor. Dice: oh, si rompieses los cielos. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que hay que romper en los cielos? ¿Qué es lo que hay que romper en los cielos? Porque dice Isaías: oh, si rompieses los cielos. Entonces, ¿qué es lo que hay que romper en los cielos? En el libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 7 dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. Entonces, el profeta Isaías nos está revelando de que necesitamos un rompimiento en nuestra ciudad, necesitamos un rompimiento en nuestro territorio, necesitamos un rompimiento en nuestra nación, porque hay una cubierta de tinieblas y hay un velo de ceguero que envuelve a la ciudad. Cuando nosotros hablamos de una cubierta de tinieblas y de un velo de ceguera, estamos haciendo referencia a un diseño que las tinieblas han establecido sobre nuestros territorios. Un diseño que las tinieblas han establecido sobre nuestros territorios. Y esa cubierta es como un tipo de colcha, como un tipo de cobija, ¿sí?, que está en los cielos, que está en los aires, que está en la atmósfera espiritual de nuestros territorios. Por eso tenemos que aprender a hacer una guerra espiritual que traiga un rompimiento en los cielos. Guerra espiritual que rompa los aires, que rompa la atmósfera espiritual de nuestros territorios.
Porque a veces hay algunas circunstancias territoriales que pueden estar opacando el desarrollo del reino de Dios en un territorio. Hay una cubierta de tinieblas, hay un manto de tinieblas y tenemos que romperlo con la ayuda del Señor. Pero tenemos que hacernos una pregunta: ¿cómo se originó ese manto de tinieblas? ¿Cómo se originó ese manto de tinieblas? Esa cobija de tinieblas que cubre los aires, que cubre la atmósfera espiritual, que cubre los cielos de nuestro territorio. ¿Cómo se originó? Y dice el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Dice Proverbios 26, 2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea que ese velo de tinieblas no llegó allí de la noche a la mañana. Algo lo originó, algo estableció, algo construyó y edificó ese manto de tinieblas sobre nuestros territorios. Porque ese manto no lo creó Dios, no es el diseño de Dios para nuestra ciudad. El diseño de Dios para nuestro territorio es que los cielos estén abiertos. Es que la tierra donde Dios te ha colocado sea un Betel espiritual, casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Pero allí las tinieblas edificaron un manto, una cubierta de tinieblas sobre nuestros territorios. Pero ¿cómo se originó ese manto de tinieblas? En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 23, dice, mira lo que dice Deuteronomio 28, 23: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Quedémonos con la parte inicial. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Lo que nos está diciendo este texto es que cuando los habitantes de un territorio desobedecen, cuando los habitantes de un territorio van en contravía con los mandamientos y los estatutos y los diseños de Dios, cada pecado que comete ese habitante del territorio se suma a esa cubierta de tinieblas. Es decir, la cubierta de tinieblas es la suma de todos los pecados que han sido cometidos por los habitantes de un territorio. Los primeros habitantes de estos territorios fueron los indígenas. ¿Sí? Los indígenas. Los indígenas. ¿Sí? Algo que he podido escuchar es que estas tierras, antes de ser de Estados Unidos, eran tierras mexicanas. O sea que estas tierras eran tierras de Quetzalcóatl, de Cucumal, de Viracocha, de Cuculcán, de la serpiente emplumada, de la serpiente voladora. Aquí le voy a soltar algo. Cuando yo venía en el avión y venía de México entrando a esta zona, yo le hice una pregunta al Señor. Yo le dije: Señor, Estados Unidos tiene un proceso histórico muy diferente a los pueblos centroamericanos, suramericanos, a los pueblos latinos. Pero cuando yo iba entrando, yo vi, escuché esto, espiritualmente, yo vi a la serpiente todavía, vi a la serpiente emplumada controlando estos territorios. Todavía vi ese principado literalmente extendiendo sus tentáculos de tinieblas sobre este territorio. Entonces entendí que esta tierra también tiene que tener una guerra espiritual específica y determinada contra las tinieblas. Pero lo cierto es que imagínense, desde los indígenas se han cometido pecados, se han cometido actos ilegales, actos que van en contra de los diseños de Dios, y esos actos han generado, cada pecado que ha sido cometido por los habitantes de un territorio va construyendo